Hola amigos, somos estudiantes del primer ciclo de la Universidad Continental y hoy venimos a aprender junto a ustedes cuatro temas muy importantes de la psicología, como origen de la psicología y su evolución, teorías y métodos de investigación, historia de la psicología y perfil del psicólogo. Quédate aquí y aprende con nosotros. Muy buenas noches con todos. Soy estudiante de la carrera de psicología. Mi nombre es Daisy Laura Cardón Granjay. En esta oportunidad vengo con el tema sobre una breve historia sobre los orígenes de la psicología y su evolución hasta convertirse en una ciencia. La psicología, como disciplina formal, tiene una historia relativamente corta, eh, pero sus raíces se hunden en la historia de la filosofía y la medicina. Los inicios de la psicología se dan en la antigua Grecia. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles exploraron la naturaleza de la mente, el alma y el comportamiento humano, sentando las bases para el estudio de la psicología. En la Edad Media, la influencia de la Iglesia Católica limitó el estudio científico de la mente, pero algunos pensadores como Agustín de Hipona exploran temas relacionados con la conciencia y la percepción. El Renacimiento, el, el interés por la observación y la experimentación resurgió, de lo que llevó a avances en anatomía y filosofía, preparando el terreno para el estudio científico de la mente. El nacimiento de la psicología científica se da en el siglo XIX. William Wundt, considerado el padre de la psicología experimental, fundó el primer laboratorio de psicología en Leipzig, en Alemania, en el 1879. Wundt utilizó métodos científicos para estudiar la percepción, la atención y la memoria. El estructuralismo, una de las primeras escuelas de pensamiento en psicología, liderada por Edward, se centraba en la estructura de la mente utilizando la introspección para analizar los componentes básicos de la conciencia. El fundamentalismo es otra corriente liderada por William James, enfatizado la función de la mente y cómo nos ayuda a adaptarnos al mundo. La psicología como ciencia se da en el siglo XX. La psicología se expandió y diversificó, incorporando nuevos enfoques como el comportamentalismo, que se centraba en el estudio del comportamiento observable, y el psicoanálisis, desarrollado por Sigmund Freud, que exploró el inconsciente y sus influencias en el comportamiento. Psicología cognitiva. La psicología cognitiva, surgida en la década de 1950, se centró en los procesos mentales como la memoria del lenguaje y la percepción, utilizando métodos experimentales. En la psicología humanista, desarrollada en la década de 1960, enfatizó la experiencia subjetiva, la autoactualización y la capacidad humana para el crecimiento. La psicología moderna es un campo multifacético que abarca una amplia gama de áreas de estudio, desde la neurociencia hasta la psicología social, utilizando una variedad de métodos de investigación para comprender la mente, el comportamiento y la experiencia humana. En resumen, la psicología ha recorrido un largo camino desde sus inicios filosóficos hasta convertirse en una ciencia moderna con un amplio alcance y una profunda influencia en nuestra comprensión del ser humano. Teorías y métodos de investigación en psicología. Comencemos. Tenemos seis teorías. Una de las primeras, el psicoanálisis. El psicoanálisis propone que la gran parte del comportamiento humano está determinado por procesos inconscientes, deseos reprimidos y conflictos internos, especialmente relacionado todo a la infancia. El enfoque se centra en el tratamiento de trastornos mentales a través de la exploración de inconsciente, interpretación de sueños y asociación libre. Teoría 2. Conductismo.
sostiene que el comportamiento humano y animal es aprendido a través de la interacción del entorno, de la sociedad. Esto rechaza los estudios de los procesos mentales internos y se enfoca únicamente en lo observable. Tenemos en este aprendizaje ambiental la opinión de Snicker, que indica que el comportamiento se aprende a través de la interacción, pero también en el condicionamiento manifiesta que todo esto tiene que llevar algunos castigos para moldear el comportamiento. Teoría 3: el cognitivismo. Estudia los procesos mentales internos por la percepción de pensamiento, la memoria y la resolución de problemas. Esta teoría propone que el conocimiento se construye a través de las experiencias y la interacción con el entorno social. Cuarto, humanismo. Esta teoría pone énfasis en el potencial humano y la autorrealización. Propone que las personas son inherentes, buenas y tienen capacidades de crecer y desarrollar de manera positiva si se les brinda un entorno adecuado. Conocido por la jerarquía de necesidades, sugiere que las necesidades básicas deben ser satisfechas antes que una persona pueda alcanzar la autorrealización, iniciando por 5 pasos conforme a la pirámide. Comenzamos por la fisiología, seguridad, pertenencia, estima y autorrealización. Quinta teoría: aprendizaje social. Alberto Bandura propuso que las personas aprenden no solo a través de la experiencia directa, sino también observando y modelando, repitiendo el comportamiento de los demás. Esto algunos lo conocen como aprendizaje observacional. Psicología evolutiva. Examina cómo cambian los procesos psicológicos a lo largo de la vida, desde la infancia hasta la vejez. Piaget y Erickson y otros psicólogos que se investigó han trabajado como las capacidades cognitivas y sociales se desarrollan y cambian conforme va pasando el tiempo o la edad. Tenemos el subtítulo de métodos de investigación. Tenemos como punto 1 investigación experimental. Se realiza un control riguroso de las variables para investigar las relaciones de causa y efecto. Los experimentos suelen incluir grupos experimentales y de control donde se manipulan las variables independientes y se observan los efectos variables dependientes. Un ejemplo podemos hacer que un psicólogo podría estudiar cómo la privatización del sueño afecta a la memoria realizando un experimento con grupos que duermen en diferentes cantidades de tiempo, ¿no? Algunos podemos decir 7 horas, 8 horas, 10 horas y otros mucho más. Estudio 2. Estudio correlacionales. Este método examina la relación entre dos o más variables sin manipularlas. A diferencia de los experimentos, los estudios correlacionales nos permiten inferir causalidad solo si existe o no una relación con las variables. Un ejemplo, un estudio que examine la relación entre el estrés y la salud mental, donde los investigadores miden ambos factores, pero no manipulan ninguna variable. 3. Estudio de caso. Un estudio de caso se enfoca en un individuo o un grupo pequeño de personas para estudiar su comportamiento a profundidad. Este método es útil para explorar casos raros o situaciones excepcionales. Tenemos otro que es observación naturalista. Este método implica observa el comportamiento de los individuos en el entorno social, sin interferir en sus actividades. Es útil para estudiar el comportamiento que son difíciles de recrear en un laboratorio. Un ejemplo sería observar el comportamiento de unos niños en un parque para estudiar las interacciones sociales espontáneas del comportamiento de la persona o del niño. Tenemos otra que es entrevista y encuestas. A través de las entrevistas estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas y encuestas, los investigadores pueden recolectar datos sobre actividades, opiniones, experiencias y comportamientos de los participantes. Recuerden que todo ello, esas preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Investigación longitudinal. Este método involucra estudiar a los mismos individuos o un grupo de individuos durante un largo periodo de tiempo, observando los cambios que ocurren a lo largo de los años. Podríamos poner que, como un ejemplo, un estudio que sigue un grupo de niños a lo largo de su desarrollo para entender cómo factores ambientales afectan su salud. La historia de la psicología en el Perú. Ah,
La historia de la psicología tiene un largo camino recorrido desde sus inicios como disciplina filosófica hasta su consolidación como ciencia. Inicios y desarrollo temprano de la psicología. Esto se da en el siglo XVI. La psicología en el Perú se inicia como parte de la filosofía impartida en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fundada en el 1553. El siglo XIX y el siglo XX, la psicología en el Perú seguía vinculada a la filosofía, pero a inicios del siglo XX, la influencia de la psicología experimental europea comenzó a llegar al país. En el año 1935 se establece el primer laboratorio oficial de psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dirigido por Walter Blumen, un psicólogo alemán. Consolidación como ciencia. En el año 1954 se funda la Sociedad Peruana de Psicología, un hito importante en la consolidación de la disciplina en el país. En el año 1963 se crea el Departamento de Psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, marcando el inicio de la formación profesional de psicólogos en el Perú. En el año 1958, la Pontificia Universidad Católica del Perú crea su sesión de psicología. En la actualidad, la psicología en el Perú se ha diversificado con universidades públicas y privadas ofreciendo programas de formación en diversas áreas de la psicología. La investigación en psicología ha ganado importancia con la publicación de revistas especializadas y la realización de congresos y eventos académicos. La historia de la psicología en el Perú es un testimonio del desarrollo de la disciplina en el país, desde sus inicios como una rama de la filosofía hasta su consolidación como una ciencia con un amplio campo de acción. La historia de la psicología en el Perú se remonta al año 1553, cuando comenzó a funcionar la Universidad de San Marcos. Desde entonces la psicología estuvo dominada por la concepción filosófica hasta el año 1920. En el 1808, Hipólito Unanue Pavón, un médico criollo peruano, propuso la creación de las primeras cátedras de psicología. Entre el año 1916 y 1935 se crearon los primeros laboratorios de psicología experimental. En el año 1954 se fundó la Sociedad Peruana de Psicología y en el año 1955 se estableció el primer programa de formación de psicólogos en la Universidad Mayor de San Marcos. Perfil psicológico, competencias y capacidades. Comenzamos. El perfil psicológico es un conjunto de características y rasgos que definen la personalidad, las habilidades cognitivas y las capacidades de una persona, con el fin de ser utilizados en la psicología clínica, en el ámbito laboral, educacional, con el fin de ver el comportamiento y la adaptación de los individuos. Competencias cognitivas. Razonamiento lógico. Las habilidades para pensar de manera estructurada y resolver problemas. La memoria. La capacidad para recordar y retener información esencial para el aprendizaje. La creatividad. La habilidad para generar ideas originales y resolver problemas de manera eficiente e innovadora. Tenemos también las competencias emocionales. Comenzamos con la inteligencia emocional. Es la capacidad para reconocer, entender y gestionar las propias emociones que uno tiene. Tenemos el autocontrol, que sirve para gestionar los impulsos y emociones en las situaciones de estrés. Empatía son la capacidad para ponerse en lugar de otra persona y entender las emociones, muy esenciales para las relaciones interpersonales. Ahora tenemos las competencias sociales. La comunicación interpersonal son habilidades de interactuar de manera
efectiva con otros, recordando que puede ser verbal como también no verbal. El trabajo en equipo es la capacidad de colaborar con otros en concesión de objetivos comunes, muy primordial para el trabajo en equipo y ayuda mutua. El liderazgo es una habilidad de influir y motivar y guiar a un grupo de personas con la finalidad de llegar a una meta del trabajo en diversos contextos. Competencias laborales. Tenemos la organización, que es la capacidad de gestionar el tiempo y los recursos de manera eficiente. La adaptabilidad es ajustarse a los cambios o situaciones inesperados que influye todo esto en el trabajo de manera cotidiana. Gestión de estrés. Mantener la calma y la efectividad en situaciones de presión, ¿no? Donde siempre encontramos en el trabajo. Competencias de aprendizaje. El aprendizaje autónomo. La capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos de manera independiente. Todo esto es crucial y influye todo esto en el crecimiento personal. Curiosidad intelectual. La disposición para explorar nuevos temas e ideas. Consideraciones adicionales. Un perfil psicológico no solo influye en las capacidades y competencias, sino también en valores, creencias, actitudes y patrones de comportamiento que pueden influir de forma de que una persona se desempeña en diferentes contextos. Este perfil puede variar dependiendo del entorno o la situación que se encuentre el individuo, ya que factores como el estrés, contexto social, experiencia, pueden influir en las competencias y capacidades de una persona.